Hola, ¿cómo están? ¿Sabían ustedes que la capa de ozono, aparte de protegernos como una barrera, como un escudo, también nos proporciona oxígeno? ¿También sabían que desde la época industrial la capa de ozono se ha venido deteriorando o se ha venido adelgazando? Esto y mucho más hablaremos el día de hoy. Como sabemos, nuestro planeta Tierra está protegido por una capa general, la llamamos como atmósfera, y la atmósfera se subdivide en 5 capas. La primera capa es conocida como la troposfera, en el cual nosotros habitamos. La segunda capa es conocida como la estratosfera, y en ella se encuentra una capa gaseosa que es muy beneficiosa para todos nosotros. Estamos hablando de la capa de ozono. La capa de ozono nos protege pues de los rayos ultravioleta. Sin la capa de ozono, la vida en la superficie terrestre no sería posible. Entonces, hoy día vamos a hablar de cómo se forma, cómo se destruye y cómo nosotros podemos coadyuvar pues, ¿no? al cuidado de la capa de ozono. Primero vamos, cómo se forma la molécula de ozono. Entonces, la formación del ozono es natural. Es natural. Entonces, ozono se forma mediante ¿qué? Mediante la interacción. ¿Mediante la interacción de qué? Se preguntarán. Entonces, aquí juega un papel muy importante la radiación ultravioleta emitida pues por el sol, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la interacción de los rayos ultravioleta, rayos UV. Entonces, para que la formación de la molécula de ozono sea posible, tiene que haber dos reacciones químicas y una tercera que es complementaria. Enseguida estaremos detallando. La primera reacción química, vamos a abreviar la reacción química con RQ. Esta primera reacción química es conocida como la fotodisociación. Entonces también abreviamos fotodisociación. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que la atmósfera está compuesto pues, ¿no? por 78% de oxígeno gaseoso, el 21% de nitrógeno y el 1% restante por otros gases que encontramos. Bueno, entonces aquí muy importante el oxígeno diatómico, oxígeno en forma de gas, más la radiación ultravioleta que les dije, la radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que va a pasar? La radiación ultravioleta actúa como un catalizador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a separar la molécula de oxígeno diatómico en dos, o sea, oxígeno monoatómico más oxígeno monoatómico. Seguido de ello encontraremos la segunda reacción química. Entonces ponemos la segunda reacción química. La segunda reacción química es conocida como la oxidación. Entonces, oxidación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como aquí ya se separaron, entonces viene aquí el oxígeno monoatómico. En el transcurso, en el camino, va a encontrar pues el oxígeno diatómico, como les dije, se encuentra en abundancia. Entonces va a tener que unirse o juntarse con el oxígeno diatómico para dar resultado a qué? Para dar resultado a la formación de la molécula de ozono. Entonces, molécula de ozono. ¿Por qué molécula de ozono? Porque está conformado por 3 átomos de oxígeno, pues, ¿no? Entonces, es así como se forma. Y como ya lo vieron, la formación es natural, pues, ¿no? Entonces, enseguida de las dos, viene una tercera complementaria y muy importante que tal vez anteriormente hemos desconocido. Bueno, hablaremos de la tercera reacción química. La tercera reacción química también es conocida como la fotodisociación. La fotodisociación. En este caso, en la molécula de ozono que ya está, su tarea principal o su tarea primordial es pues, absorber los rayos ultravioleta, bueno, como una barrera, como una capa que ya les dije. Entonces traemos aquí la molécula de ozono. En este caso, ¿con qué va a reaccionar? Con los rayos ultravioleta que va a absorber, bueno, los rayos ultravioleta que va a absorber la molécula de ozono. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a liberarse pues la molécula de ozono en dos partes también. Como ya les dije,
los rayos ultravioleta actúan como un catalizador, o sea, va a separar, bueno, en todo caso va a separar en dos partes. Uno, por un lado el oxígeno diatómico y por otro oxígeno monoatómico. Es por ello que les dije, pues no, es por esto que la capa de ozono, aparte de protegernos como una capa, como un escudo de los rayos ultravioleta, también nos proporciona oxígeno, como hemos visto aquí, nos proporciona oxígeno. Y entonces podemos decir que no solo pues la flora nos proporciona oxígeno, como hemos visto, también nos proporciona oxígeno lo que es la capa de ozono. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos en esta parte? Que la capa de ozono absorbe entre el 95% a 99% ¿de qué? De la radiación ultravioleta, la radiación que es dañina, pues, ¿no? Para el ser humano. Entonces, como ya hablamos de cómo se forma la capa de ozono o cómo se forma la molécula de ozono, ahora nos enfocaremos a cómo se destruye la capa de ozono o cómo es que se adelgaza la capa de ozono. Como de historia, la capa de ozono ha venido deteriorándose o ha venido adelgazándose desde la época industrial. ¿Qué es lo que pasaba en la época industrial y que también hasta ahora pues sigue ocurriendo, ¿no? Que se ha venido utilizando en gran cantidad los CFCs, los clorofluorocarbonos, que son muy perjudiciales para la capa de ozono, pues, ¿no? Entonces, ¿en dónde encontramos los CFCs? Encontramos en los solventes, en los aerosoles, como sirven como refrigerantes. También, por ejemplo, podemos encontrar en aire acondicionado y en las calefacciones. Entonces, una vez liberado el CFC que contiene, se asciende pues hasta la capa de ozono, en el cual en el trayecto sufre una reacción. ¿Con qué? Con la radiación ultravioleta. Bueno, entonces, como les dije, la radiación ultravioleta actúa como un catalizador, o sea, va a romper, bueno, con las moléculas que en ellas se encuentren en su camino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la radiación ultravioleta? Va a liberar el átomo de cloro. Enseguida, el átomo de cloro, en su transcurso, en el camino, va a encontrar pues la molécula de ozono. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a producir? Bueno, en este caso va a tener que separar. Por una parte va a separar en oxígeno diatómico y por otro oxígeno monoatómico y compuesto pues con el cloro, ¿no? Y como sabemos que el cloro es muy inestable, tiende a separarse, pues, ¿no? Por un lado oxígeno monoatómico y por el otro el cloro. El átomo de cloro que está ya libre, en su andar, en su camino también va a encontrar otro átomo de ozono, en el cual también va a reaccionar y también va a separar, pues, ¿no? Entonces es por ello que es muy perjudicial pues el átomo de cloro para las moléculas de ozono. Y no solo los CFCs, específicamente el cloro, son perjudiciales pues para la capa de ozono. También encontramos que el carbono y también el bromo son muy perjudiciales, pues, entre otros, claro que de menor intensidad tal vez, que se emite a la atmósfera, hacen un efecto negativo pues para la capa de ozono. Como modo de historia, comentarles, por ejemplo, en 1985, grupo de científicos han encontrado o han hallado pues en la Antártida que había agujero en la capa de ozono. Entonces, 2 años más tarde, en 1987, se ha llevado un protocolo muy importante, protocolo llamado Protocolo de Montreal, en el cual llegaron pues a un acuerdo en el que los países firmantes se han comprometido pues en emitir lo menos posible o disminuir pues no la producción de los clorofluorocarbonos. Entonces ese ha sido un punto de quiebre y desde la cual pues ha disminuido la utilización de los CFCs. Y se preguntarán, ¿existiera más agujeros en la capa de ozono? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es la capa de ozono? Bueno, que está lleno de moléculas de ozono, y si en algún punto hubiese un agujero en la capa de ozono, los rayos ultravioleta penetrarían
directamente, en el cual va a incidir pues en los seres humanos, en la naturaleza, tanto en la flora y la fauna. Por un lado, entre las principales consecuencias en la salud humana destacan cáncer de la piel, las afecciones al sistema inmunológico, problemas de visión como la catarata. Por otro lado, los efectos que sufren los animales marinos, ya que estos sufren un gran desequilibrio en la cadena alimenticia. Y en cuanto a las plantas, queda afectado el desarrollo de las mismas, cambiando su crecimiento y floración. ¿Cómo cuidar la capa de ozono? No utilizar aerosoles o sprays y otros productos que contengan CFC. No utilizar extintores que contengan halones en su composición. Y si vas a comprar aire acondicionado, calefactor o refrigeradores, opta por uno que no use este gas dañino. Utiliza mayormente bicicletas en vez de automóviles o motos. Y bueno, y con esto terminamos el video y pidiéndoles a ustedes que comenten en la parte inferior de cómo podemos nosotros ayudar o coadyuvar en proteger pues la capa de ozono, y también compartir el video, que es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.